Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Seguimos conversando sobre los temas de actualidad que están ocurriendo en nuestro país y también, por supuesto, en nuestra región. Vienen las elecciones municipales, ¿cierto? Tuvimos la protesta el fin de semana de la AFP. La marcha, ¿cierto? Y tenemos, bueno, aprovechar también que Guillermo Holman es analista internacional, a ver si conversamos algo sobre Bolivia, ¿cierto? Sobre nuestra relación, a ver si partamos por eso, Guillermo. Esta es una región, ¿cierto?, que depende mucho de su relación con Bolivia, ¿cierto? Hay un intercambio económico ahí fluido y permanente durante mucho tiempo. Y de repente uno, ¿cierto?, escucha a los líderes que están en Santiago, que están en La Paz, ¿cierto?, que se ponen, ¿cierto?, se agarran en buen chileno de las mechas, y la gente aquí mira con un poco de temor que pasen esas cosas, para lo que ocurre en nuestra región. La verdad es que para entender la relación entre Chile y Bolivia hay que entender que son dos países y sus relaciones son por intereses. Lo segundo que yo diría tener claro de que, como todos lo sabemos, Chile y Bolivia no tienen una relación a nivel de embajador, por lo tanto se maneja a nivel de consulados. Lo tercero es que con Evo Morales hay un factor nacionalista muy importante en términos de poder usar como bandera política interna por una parte y también internacional, digamos, su demanda marítima en términos de volver al Pacífico o reclamar una salida al Pacífico. Y en esa perspectiva, Bolivia ha desarrollado una estrategia jurídica con la presentación en La Haya, donde Chile ahora, respondió con el SILALA con otra presentación en La Haya, con lo cual se judicializa completamente la relación a nivel de países. Pero no obstante se mantiene la relación comercial. La relación comercial entre Bolivia y Chile no solamente está asociada al Tratado de 1904, las facilidades que se tienen, sino que una serie de otros acuerdos específicos que benefician a esta región, benefician al país en términos de intercambio comercial que se tiene con Bolivia. En consecuencia, hay una masa, y eso, a pesar de toda la discusión política que tenemos por sobre ello, no se ha visto completamente afectado. Por lo tanto, yo diría, hay un pragmatismo también de parte de Bolivia en términos de mantener el discurso, y a su vez no tocar las relaciones comerciales que posee. Y eso también corre para Bolivia-Argentina, Bolivia-Paraguay, Brasil, etc. Entonces yo diría Bolivia lleva una situación en la cual sí quiere levantar una estrategia simbólica desde el punto de vista de reivindicativa, con esa estrategia jurídica, la cual va acompañada de una estrategia político-diplomática, política diplomática y comunicacional, donde va colocando la idea de la instalación de una serie de temas que por una parte molestan a Chile y dejan a Chile reaccionando frente a eso, porque Chile es bastante ordenado en ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros es el derecho internacional, la forma en que igual se relacionan los países. La experiencia mundial dice que sí, eso es cierto, pero no completamente cierto, es decir, es necesario pero no suficiente. Y eso requiere también estrategias comunicacionales, diplomáticas, que Chile también la ha ido instalando. La diplomacia chilena es bastante buena, dicho sea de paso. Y eso ha logrado, por ejemplo, que nunca Bolivia haya podido sacar adelante ni un voto, ni un veto, ni una resolución, ni en la OEA. Y eso ha sido un mérito de nuestra diplomacia, ni en UNASUR, ni en ningún otro foro internacional. Es decir, Bolivia lo ha intentado, con mucho ímpetu, pero no ha podido. Eso es resultado de nuestra diplomacia. Entonces, yo diría lo que nos tiene complicado es el tema de esta estrategia comunicacional. La pregunta que cae cuando uno se dedica al análisis es, ¿de qué manera un país como Bolivia, con la inestabilidad histórica que tiene? Bolivia llegó a tener 3 gobiernos por año. ¿Con qué capacidad Bolivia logra generar la idea de una plataforma jurídico-institucional para presentar una cosa ante la Haya y generar permanentemente una estrategia comunicacional contra Chile? ¿Dónde estaban esos talentos que antes no aparecían? Entonces, cuando tú no tienes talento, ¿qué es lo que haces? Los manda a buscar. Claro, exactamente. Entonces yo creo que hay un tema detrás de eso en términos que tiene que ver con la perspectiva de Evo Morales de poder, no solamente lograr un triunfo que sería probablemente, muy, muy simbólico dentro de Bolivia, sino que también lograr una cohesión a lo que es su proyecto. La dificultad de Evo Morales al interior de Bolivia no son pocas, paro de transporte, entre otros, los problemas con los pueblos originarios tampoco se reconocen. Recordemos que todo lo que es el corredor bioceánico hacia Bolivia ha quedado detenido justamente entre el gobierno y las protestas. Es decir, hay varias cosas que han pasado. Sin embargo, a Bolivia ha llegado Irán, ha llegado Rusia, ha llegado China, preocupado por el tema del litio.
qué sé yo, que afecta a Chile, claro que afecta porque es competencia. Entonces, uno de los mecanismos a nivel internacional hoy día para resolver conflictos es la cooperación. Lo ideal sería Chile y Bolivia cooperando, que sería el escenario ideal. Pero al no hacerse, hay otras potencias que sí están interesadas. Entonces yo diría que ahí hay que tener cuidado. Y ahí Bolivia, al contrario de Chile, Bolivia funciona con una visión de Estado. Que uno esté o no de acuerdo con ella es un tema, pero claramente en Chile funciona en virtud de lógica de mercado. Entonces el tema del litio pasa a ser asumido de forma distinta. Y es un tema estratégico, en términos bien estratégico. Entonces, ahí hay una definición que requiere quizás no tanta ideología y más pragmatismo. Ahí hay un tema que no es menor. Entonces, yo diría Bolivia se ha ido posicionando. Ahora, que esta semana lo va a visitar Bolivia y también viene a Chile el canciller iraní. Irán tiene un canal de televisión en español, por si acaso. ¿Qué hace un canal de televisión en español de Irán? O sea que usted las cuenta, pero yo te diría, hay interés en América Latina. Entonces yo diría Bolivia, lo más probable es que va a mantener su estrategia, y el tema de Chile es cómo se adelanta ahí y cómo neutraliza lo que Bolivia pueda hacer en el futuro. Cristian, ¿cuánto pesamos nosotros en esta estrategia como región, digamos, cuando se toman las decisiones a nivel central? ¿Pesamos algo, no? Bueno, hace poco vino la gente ante la Haya de José Miguel Insulza a exponer los principios que orientan la política exterior de Chile. O sea, principios de no intervención, etcétera, respetar lo pactado, que es muy, de alguna manera, el apelar el status quo a lo que existe. Y eso generó, de alguna manera, quedarse en una situación defensiva, entregando a Perú, por ejemplo, a Bolivia, que pasaran ellos a la ofensiva. Entonces Chile solamente, de alguna manera, respondía a sus acciones en La Haya, dos acciones exitosas, por lo menos una, ya sabemos cómo terminó en el caso de Perú, y ahora otra, la cosa de Bolivia. Y interesante es que en el análisis que hizo José Miguel Insulza, a propósito, candidato presidencial, como que él está dispuesto... Sí, ya avisó ya. Entonces no sabíamos si era era parte de la plataforma presidencial o como agente Laya, pero lo interesante de esto es que en ningún momento de su intervención, por ejemplo, consideró el tema de las regiones. En ningún momento su intervención habló de cómo la región participa en la definición de la política exterior, porque eran los países muy elitistas. O sea, la maneja un círculo con razón de Estado o de mercado, etcétera, pero no es participativa. O sea, entonces, eso creo que es un déficit de la política exterior. El primero, ¿no? El que quedarse en el status quo. Interesante ahora, por ejemplo, con el Silala, que pasa así a la ofensiva y dice, no, nosotros vamos a tomarla y vamos a llevar a la Haya este asunto. Pero en este caso, incorporar a la región en el debate de la política exterior y cómo nos afecta tal o cual táctica con nuestros países vecinos, no estuvo en la intervención. O sea, y creo que eso es un gran déficit, porque lamentablemente o felizmente estamos más cerca de La Paz que de Santiago. O sea, nosotros dependemos en el norte, por ejemplo, de los servicios médicos. Los ariqueños, los iquiqueños dependen más del servicio médico de Perú, del Hospital Solidario, etcétera, que de nuestros propios servicios médicos. Entonces, dependemos mucho de este circuito transfronterizo y cualquier cosa somos muy sensibles. Y creo que ahí falta también una redefinición o cómo se amplía esta política exterior con criterio también regional. A ver si alcanzamos a tocar un par de temas más. Omar, el tema de esta marcha, ¿cierto?, del domingo contra la AFP, ¿cierto?, no más AFP. Se habla de 1,5 millones de personas en todo el país, ¿cierto?, que marcharon. Y un tema que no deja de ser significativo, digamos, que la gente en algunos lugares, ¿cierto?, ante la presencia de banderas de partidos políticos, especialmente del PC en algunos casos, en el caso local también, de alguna manera, ¿cierto?, increpó a las personas que llevaban estas banderas, ¿cierto?, que pretendían también marchar, y haciendo esto una especie de protesta, ¿cierto?, ciudadana, digamos, donde ojalá no existiera ni un político. Una cosa bien curiosa, digamos, que está pasando ya desde hace bastante tiempo en las manifestaciones ciudadanas. Vamos a volver un poco, yo creo, al tema inicial. A ver, yo pienso que si un movimiento social se queda como movimiento social,
tarde o temprano va a fenecer. ¿Ya? Un movimiento social, para tener realmente incidencia, tiene que pasar a la arena política. O se transforma en un partido, o se incorpora a un partido. Por lo tanto, yo creo que lo que efectivamente hemos visto, no solamente acá, la vez pasada con el senador Navarro, que poco menos que casi lo agreden, ¿ya? Tiene que ver, yo creo que con el malestar que hablábamos al comienzo, esta desafección, esta falta de credibilidad que hoy día la política exhibe a los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos en general están a lo menos molestos o indignados. O sea, cualquier cosa que me venga como a instrumentalizar, yo inmediatamente lo voy a rechazar. Por lo tanto, acá en algún momento se va a tener que producir una maduración. El movimiento por sí mismo, tarde o temprano, va a tener que entrar a la arena política, si quiere transformar e incidir. Si solamente quiere denunciar y hacer conciencia, entonces el movimiento social cumplió su función. Pero si el movimiento social quiere transformaciones en lo que ellos están planteando, entra a la arena política, a la toma de decisiones. Entra, en definitiva, a disputar el poder para hacer lo que están planteando. Por lo tanto, esto yo creo que tendría que ser relativamente momentáneo. Pero este matrimonio o esta relación tarde o temprano se va a tener que dar. De alguna manera, Guillermo, se produce una, entre comillas, despolitización. La gente siente que la política es mala, que los políticos son malos, y ojalá no me confundan con esa gente, digamos, en el entendido de que pareciera que un movimiento ciudadano, espontáneo, en fin, puede llegar a alguna parte, digamos, lo cual es un poco una ilusión. Yo la verdad te diría que no es ni espontáneo, ni es inocente, digamos, ni es social. O sea, es una marcha netamente política. Es una marcha política en la medida en que parte de un dato que en términos ciudadanos le llega al corazón y a la vena y al bolsillo de todos, el tema de las pensiones. Digamos, y eso, digamos, si tú estás ganando 100 y tu pensión es 20, o sea, no importa quién te diga qué cosa hay que hacer, pero si hay posibilidad de que yendo a la protesta o a la marcha o a hacer ver mi crítica, voy a ganar algo. Sí, si frente a eso tengo, digamos, visos evidentes de corrupción frente a pensiones, digamos, obtenidas con la comitancia de instituciones, congresos, etcétera, gobierno, claramente, o sea, yo estoy indignado con eso. Pero pensar de que la marcha es espontánea, no es espontánea, tiene líder. O sea, digamos, no nace de la nada. Inteligentemente se plantea, y no es única parte del mundo donde se ha hecho, o sea, se plantea como un tema de canalización del sentimiento social, de frustración, de falta de expectativa, y se rechaza todo lo político. Todo lo que sea político expresamente rechazado. Pero de tal forma de transformarlo en una suerte de movimiento socialmente puro, lo cual es falso, porque digamos, decir no más AFP es ir al corazón del modelo económico de Chile, de partida, o sea, digamos, es ir a eso, y eso de inocente no tiene nada, absolutamente nada. Se esté o no de acuerdo con eso, pero yo ahí te diría, es un movimiento que ha causado una alerta máxima a nivel político, porque la primera marcha claramente fue masiva. Esta última, el domingo, fue sinceramente mayor, reconocido por las propias autoridades. O sea, el propio intendente de Santiago, por lo menos Santiago, reconoce que fue mucho mayor. En regiones se sumó mucha más gente, ¿ya? Y se transformó en una cosa pacífica, familiar, ¿ya? Y sin violencia, ¿ya? Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces el peso, el impacto político que tiene eso, tiene un mensaje político. Y ese mensaje político, en definitiva, es el que hoy día está. Inicialmente el paro iba a ser el 10 de octubre. Ahora, por alguna razón, lo simbolizan el 4 de noviembre. Recordemos que el 4 de noviembre, el 4 de noviembre es una fecha emblemática desde el punto de vista histórico. Entonces, si ese paro resulta, yo te diría, vamos a tener que hacer otro programa. Definitivamente. Cristian, la presidenta salió inmediatamente, no sé si a calmar las aguas o algo, pero por lo menos hizo una propuesta, ¿cierto? 5%, en fin, con cargo al empleador, ahí que de alguna manera, pero no se toca el modelo de fondo, digamos, ¿cierto? Que es el sentimiento ciudadano, digamos. La gente dice no más AFP, digamos, que otro sistema, un sistema mixto, en fin, o de reparto que provoca fantasmas. AFP estatal, claro, que lo administre Dávalos. Claro.
O sea, no hay garantía que el Estado tampoco... ¿Cómo es esta reacción, digamos, una reacción de tratar de frenar un poco la embestida del movimiento social? A ver, más como sociólogo, creo que estamos en una situación donde el problema ya es estructural. O sea, pensar que esto se va a solucionar con algún tipo, nuevamente, como lo hizo Bachelet en el primer periodo, de esta pensión solidaria, claro, pospone la crisis, ¿no? La pospuso, pero esta crisis podría haber sido durante el primer periodo de Bachelet, y la pospuso, y va a querer posponerla siendo más paliativo. Pero el tema es estructural, o sea, el corazón financiero de Chile no va a dejar de percibir, o no concibe, no tenemos un empresariado tan, un Steve Jobs, que cree riqueza a partir de la innovación, sino más bien muy rentista, con una de las formas, me lo comentó un amigo italiano, que ni siquiera la visión más pesimista del capitalismo del siglo XIX, siglo XX de Marx, concebía el acumular con el ciclo de vida de una persona. O sea, se había pensado en hacer los cálculos de plusvalía a partir del salario mensual, el mínimo necesario para poder volver al otro día al trabajo, que era, lo decían los economistas clásicos, pero esto de que sea durante todo tu ciclo de vida, y cuando ya dejes de ser productivo, el mínimo necesario para que puedas tal vez comer sola, o con suerte. Es muy, realmente, para hacer miles de tesis de doctorado sobre este tema y la particularidad de lo que significa Chile como laboratorio y como primera experiencia muy fuerte de crisis de este tipo de agenda. El sistema te toma como cuando estás estudiando, a veces a la universitaria le ofrecen de tarjeta, en fin, claro, no, ya te meten, digamos. Refinanciar. Es lo que le pasó a Brasil también. Claro. Si Brasil, digamos, el tema cuando Lula saca a la gente de la pobreza en Brasil, a ese 30%, en definitiva, él lo saca a través de subsidio estatal y después la bancarización. Claro. Y después lo que recibe Dilma Rousseff de protesta, eso es lo que están bancarizados y no pueden pagar. Entonces, el tema, yo creo que es un momento de crisis orgánica que se llama una sociedad, no es una crisis coyuntural, y esto no vamos a estar con este tipo de problemas unos 10 años o más, no una cosa que vaya a resolverse con un anuncio presidencial, con alguien con tan baja legitimidad. Entonces, un tema de que habrá que ver cómo se desarrolla, por ejemplo, lo que dice Guillermo, el tema del paro. Nadie puede pensar de que el paro del 4 tal vez sea un paro total de actividad. Pero ¿qué pasa si tiene un 40% de adhesión? O sea, la CUT cuando ha convocado paro durante la transición ha sido paro simbólico. Pero ¿qué pasa si tiene un 40, un 30, ya un 30? O sea, que sectores estratégicos, ya sabemos que los portuarios se plegan, sabemos que tal vez los transportistas se puedan plegar. Pero ¿qué pasaría? O sea, en Chile, ¿qué pasaría con la presidenta, etcétera? Eso es para otro programa, una serie. Pero volviendo al tema de la AFP, o sea, independiente de cuál sea la solución, o sea, vale decir, si vayamos tema reparto, AFP estatal, digamos, mantengamos igual con mayor fiscalización, regulación, lo que tú quieras, que haya un cambio. Eso significa una ley. Pero aparte de la ley no te resuelve el problema. Nuestro problema, o sea, tú no puedes discutir el tema de la AFP sin discutir la plataforma, digamos, laboral y, digamos, de productividad de Chile. O sea, en este minuto, Chile es un país que exporta o explota recursos naturales y de ahí pasa a los servicios. Y los servicios en cualquier parte del mundo no son los que generan mayor ingreso, porque se requiere pocas competencias. O sea, call center, retail, mall, estas cosas, requiere poca competencia, por lo tanto, esas personas siempre van a estar asociadas a una renta, qué sé yo, menor. Y eso obliga al Estado a financiar eso. Pero si queremos que haya mayor cantidad de ahorro, tienen que haber mejores sueldos. Asimismo, si queremos que el Estado amplíe el fondo solidario y le pueda asegurar dignidad de vida a una mayor cantidad de personas en virtud de que vamos a vivir más años, requiere que le paguen más impuestos. Por lo tanto, o estamos hablando de una reforma tributaria, que vamos para esto, que se lo manejamos a lo educacional, y también estamos hablando de una visión de largo plazo que le pueda generar una matriz de productividad industrial que permita mejorar sueldos, mejorar ingresos, pero a su vez un Estado que efectivamente pueda cooperar a que eso se potencie. Los clústeres, que en Iquique se perdieron varios, había muchas ideas, pocas se han hecho, digamos, y lo mismo en cada región. Entonces, si vamos a discutir mejores pensiones, necesitamos mejores empleos. Y cualquiera sea el sistema que queramos. O sea, exactamente. O sea, el salario se mejora con mejores trabajos. Y para tener mejores trabajos significa hacer un salto de industrialización que en los últimos 10 años Chile perdió la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Derechamente.
¿Ya? Lo perdió, teníamos las plata para invertir, qué sé yo, etcétera. También podemos discutir largamente por qué se perdió, ¿ya? Pero las razones son mucho más dramáticas. Más estructurales. Claro, más estructurales y más dramáticas, te digo yo. La precarización del trabajo, o sea, la flexibilidad laboral. O sea, ¿quién puede tener 30 años hoy día sin una laguna para poder percibir lo que dice José Piñera de estos 600.000 pesos de jubilación, que tampoco son gran cosa? O sea, entonces, efectivamente, es un tema estructural, no es solamente reformar la AFP, sino se reforma el mercado del trabajo. Y eso es una variable básica a considerar. Yo creo que Guillermo ha dado el clavo en un tema, y que yo creo, Guillermo, que no son los últimos, o sea, los 10 últimos años se barriaron, pero el país renunció a la industrialización hace ya 30 años. Y los efectos de esa decisión de no tener una industria nacional, porque era mejor exportar, era mejor comprar afuera, ¿ya? Vendemos materia prima y las arcas también y compro afuera, por lo tanto no necesito industrialización. De esa manera muy simple estuvo planteada, pero lo verdaderamente, es decir, ¿cuál es el talón de Aquiles hoy día de Chile? Y lo estamos viendo. Cae el cobre y se produce un estancamiento, a lo menos un estancamiento en la economía. Entonces no podemos depender de un solo producto. Es una vulnerabilidad como país muy alta. Pero acá falta una cosa, o sea, tú en Chile hoy día no tienes dónde conversar en el Estado que tenga una visión integrada el proyecto País de Chile. Chile lo estamos inventando cada 4 años. ¿Ya? Eso es un error. ¿Ya? Si tú vas al Estado a preguntar, digamos, a alguna dependencia, ¿dónde se está pensando el futuro de Chile? No vas a encontrar nada. Sin embargo, tú vas a cada ministerio, ya tal cual le pasa acá en la región, tienen su plan estratégico a 15 años, qué sé yo, a 20 años, 10 años, y cada cual, yo te cuento, Ministerio de Agricultura, digamos, ¿qué cosa plantea? ¿Ah? Chile, potencia agroindustrial. ¿Ah? Y tiene una presentación espectacular, ¿ah? Digamos, cómo sería, qué sé yo. ¿Ya? Seguimos la cereza, seguimos en algunos frutos, etc. Pero queremos colocar la pampa del Tamarugal, queremos meternos con todo el sistema de cultivo, qué sé yo, asociado por goteo, todo lo que es biocombustible, en fin, una serie de cosas. Sí. Chile puede ser potencia agroindustrial, te aseguro que sí, pero eso requiere inversión y coordinación, porque para que sea potencia agroindustrial, si pensamos en la pampa del Tamarugal, por ejemplo, que estaría pensado para biocombustible, requiere carreteras, por lo tanto hay que hablar con el Ministerio de Obras Públicas, requiere terreno para colocar industrias nacionales, requiere, qué sé yo, digamos, el emplazamiento de casa y vivienda para los trabajadores, qué sé yo, Ministerio de Vivienda, así, pero los ministerios no conversan entre ellos. No. Entonces, dentro del Estado de Chile no está este centro estratégico que esté mirando integradamente y coordinadamente lo que hay que hacer. Las ideas están, los ministerios lo tienen. Minería tiene una idea de que Chile es plataforma de servicio espectacular. ¿Ya? Pero, Guillermo, acuérdate, hace muchos años atrás existía ODEPLAN, ¿sí? La oficina de planificación, que trabajaba directamente con la presidencia. Después ODEPLAN se transformó en Ministerio de Planificación. Y hoy día ese Ministerio de Planificación no existe. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedaron pendientes hartos temas para seguir conversando, ¿cierto?, en otros programas. Queremos agradecerle, ¿cierto?, que haya tenido la gentileza de acompañarnos a Guillermo Holzman, quien está de visita en nuestra ciudad, para brindar una charla hoy día, ¿cierto?, un poco más tarde, y que normalmente lo estamos viendo nosotros en la pantalla de la televisión nacional, porque requería su opinión. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a usted. Muy bien, Cristian Omar, muchas gracias. Cristian Llamet también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Omar Williams, nos vemos en un próximo programa. Y un agradecimiento a los invitados, a Guillermo, que ojalá venga pronto para seguir con la conversa. Claro, para seguir con la conversa y en Masa Crítica. Muchas gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión, gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.